La presente es una producción de Radio Humanismo 4 y 5, La Expansión de la Conciencia. Puedes visitar nuestra dirección electrónica www.radiohumanismo4y5.com. Bienvenido a La Expansión de la Conciencia. Radio Humanismo 4 y 5, porque se puede vivir libre de adicciones. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches y bienvenidos nuevamente a una sesión más de Radio Humanismo 4 y 5, el punto en donde convergen los grupos de autoayuda. Esta tarde-noche, ya noche de 8 de septiembre del 2023, con el gusto de poder compartir tiempo y espacio con todos ustedes, agradeciéndoles de antemano la compañía y la preferencia a esta transmisión que, haciendo el comercial y aprovechando, se hace todos los viernes, salvo cuando hay algún evento particular, como lo puede ser la experiencia del Grupo Samadhi, que se hace mes con mes. En otras transmisiones que se hacen, por ejemplo, los días martes con el maestro Alejandro Gutiérrez como titular. Martes pasado, igual como de costumbre, se hizo a las 9:40. Los miércoles con un servidor transmitiendo a las 7 de la tarde y los viernes con el maestro Roberto como titular de las transmisiones, y que en algunos momentos nos acompañará, ya que se está ocupando de algunas actividades, parte de la clínica y dentro de las actividades que hay como tal. Por supuesto, también haciéndole la invitación a integrarse al Grupo Samadhi, que sesiona los días lunes, miércoles y jueves a partir de las 8:30 de la noche, con el maestro Alejandro Gutiérrez y el maestro Roberto Gutiérrez Jr. Son transmisiones, sí, que se hacen también por Zoom y pues se hacen presencial en las instalaciones de la Clínica Humanista de Rehabilitación y Expansión de la Conciencia AC. Esperando nos puedan acompañar y por supuesto aprovechando también hacer el recordatorio que hay un curso taller que se va a hacer este próximo 16 de septiembre, sábado 16 de septiembre a partir de las 3 de la tarde y termina más o menos a las 10:30 de la noche. El curso será impartido de igual forma por el maestro Roberto Jr. y el maestro Alejandro Gutiérrez, psicoterapeuta humanista y psicotanatólogo respectivamente, con facilitadores que en este caso vamos a ser, según lo ha comentado el maestro Alejandro, el licenciado Gil y un servidor. Vamos a estar ahí presentes apoyando a lo que se ocupe. Por supuesto, es importante que si van a asistir a este curso o este taller vivencial, nos lo hagan saber para poder contemplar, ya que como parte de lo que se va a hacer es proporcionar lo que son los alimentos, la comida. Entonces, para tener una buena organización y una logística adecuada, requerimos que quienes se vayan a apuntar, quienes estén interesados, nos lo hagan saber. En este caso, al número de la clínica, que es el 55 11 13 0072, extensión 0, al que regularmente atiendo yo. Y el maestro Alejandro también dio su número para ser atendidos por WhatsApp y es el 55 27 27 7411. Entonces, ahí están los números. Por cierto, yo me encargué del flyer y están en todas las páginas de Radio Humanismo 4 y 5. Si alguien desea ver las fechas, más bien la fecha, el horario, la ubicación o si tiene alguna duda en particular, repito, háganoslo saber y con gusto se les va a resolver la duda. Entonces, ya está la invitación al Grupo Samadhi. La experiencia, por cierto, va a ser también el viernes 22 de septiembre. Es 22, 23 y 24. Regresamos el domingo 24 a partir de la 1:30 aproximadamente. Mes con mes se hace la experiencia. Esta es la experiencia del mes de septiembre. Y de igual forma, quien tenga interés en asistir, acompañarnos y ya sea a realizar su trabajo al autoanálisis de la personalidad, lo puede hacer. La invitación está abierta al público en general. Y por cierto, hago el paréntesis, ya que al curso taller también puede asistir cualquier persona, está abierto al público en general. No se requiere previa, ¿cómo decirlo? Previa, sesiones respecto al tema en general. Ahí se va a hacer una recapitulación de todo lo que se ha mencionado en los meses pasados. Generalmente el curso taller se hace aproximadamente cada 3, 4 meses.
Sin embargo, me disculpo, sin embargo, en esta ocasión se va a hacer después de 6 meses, creo, si no mal recuerdo, ya pasaron. Y bueno, la intención era tener todo el backup psicológico para poder tener una referencia más precisa. Sin embargo, reitero, quienes desean asistir sin ningún problema lo pueden hacer. Y bueno, ahí está la invitación en general. Por supuesto, también a invitarles a participar en las terapias familiares que se hacen los días sábados de 1 a 3 de la tarde en las instalaciones de la Clínica Humanista de Rehabilitación y Expansión de la Conciencia C. Dichas terapias generalmente suelen ser dadas por el maestro Roberto Gutiérrez y bueno, también están abiertas al público en general. Ya se mencionaba también anteriormente que estaban referidas particularmente a familias con pacientes en la clínica. Sin embargo, la realidad es que las necesidades con respecto a la información respecto a las adicciones requiere que desde un punto de vista personal, me hago responsable de este comentario, no sea exclusiva de unas ciertas personas, sino sea lo más amplio posible, ya que la problemática de las adicciones desafortunadamente no lo hace de esta forma. Entonces, atendiendo al problema de esta manera, dicen para grandes problemas, grandes soluciones. Entonces, esa es la propuesta, que se trabajan, por supuesto, temas referentes a lo que es la autoestima, en una cuestión hacia un paciente y a la familia, por supuesto, la codependencia como una de las principales, digamos, contribuyentes a lo que es la problemática de las adicciones, en el sentido de que se dice que no hay un adicto sin un facilitador. Y para ello es precisamente que a la familia se le pretenden proporcionar herramientas que le puedan facilitar precisamente, digamos, esta alternativa o de solución para poder, pues bueno, de una u otra forma salir de esta condición de enfermedad, entendiendo que por salir me refiero a iniciar un proceso y tener la pauta para continuar con el mismo. Entonces, ahí están las referencias en general. Me presento, mi nombre es Carlos Sánchez, para quienes no me conocen, soy psicoterapeuta social y formo parte del equipo de la Clínica Humanista, orgulloso de pertenecer a esta comunidad, de entrar a esta empresa y por supuesto también a la comunidad de tanto Radio Humanismo como lo es el Grupo Samadhi, al que se me ha por supuesto permitido pertenecer. Entonces, ahí está la mención y pues bueno, vamos a continuar. Sesiones pasadas ya se estuvo abordando lo que es el análisis transaccional desde una perspectiva, bueno, particular, haciéndonos responsables de los comentarios que en estas transmisiones se hacen y tomando referencia a algunos puntos y para hacer una recapitulación breve en lo que el maestro Roberto nos alcanza en la sesión, tiene que ver precisamente con el desidentificarnos. En gran medida es la desidentificación que se puede hacer hacia lo que es, por ejemplo, ciertos roles. Una referencia de las demás peso que ha hecho el maestro Roberto ha sido, por ejemplo, la de el yo no soy lo que hago, sino lo que hago forma parte de mi historia. En otras referencias, por ejemplo, un ejemplo que creo que considero ha quedado bastante claro es el de yo soy un alcohólico en recuperación, sin embargo no soy inherentemente o totalmente alcohólico, partiendo de la base de que, por supuesto, en la forma en la que yo me refiero a mi propia persona o la que yo me refiero a mí, valga la expresión, básicamente voy a operar con base en esos programas. Como ya también se ha hecho la referencia y aprovechando también el comentario, está en otras transmisiones pasadas, tanto con el maestro Alejandro, con el maestro Roberto y un servidor, la referencia sobre lo que es la programación neurolingüística, que a grandes rasgos y sin pretender minimizarlo, consiste en el cómo programamos y o reprogramamos nuestro cerebro o nuestra psique, basado en que esa información va a ser con la que vamos a operar. Es importante tener una higiene, digamos, en nuestra forma de expresarnos, tanto hacia otras personas como hacia nosotros mismos. Podría decir, por ejemplo, que hay personas que tienen una mayor higiene en sus palabras cuando se dirigen hacia otros. Y por favor, a lo que me refiero con higiene, no es necesariamente a un lenguaje no soez, sino a una referencia, por ejemplo, de etiquetar. Dentro de lo que es el proceso terapéutico, algo que he aprendido tanto como por la parte académica como profesional, es importante tener en cuenta que en el momento de practicar la psicoterapia, evitar etiquetar a la persona
por supuesto, tomando en cuenta que, vaya, en una terapia, por ejemplo, lo que se dice es de peso para el paciente que lo escucha. Por ende, por ejemplo, el que yo pudiera referirle a un paciente algo así como eh, es una tontería lo que estás haciendo, o no lo sé, algo así como, no sé, las típicas, puede decirlo así, las típicas etiquetas que pueden hacerse incluso en entornos familiares como eso no es de Dios, pueden llegar a limitar el desarrollo que la persona pudiese tener en una terapia. Es más bien el pretender reflejarle al paciente de una forma, por supuesto, respetuosa, sin embargo, no por eso no deja de ser confrontativa, comportamientos que la persona pudiera tener y que le pudieran estar generando ciertos resultados poco favorables, por decirlo de alguna manera. Entonces, reitero, tomando esto de referencia, se ha tomado como parte del análisis también para lograr la desidentificación, primeramente identificar el momento, por decirlo de alguna manera, en donde se pudo haber gestado esas etiquetas, con la intención de poder clarificar, confrontar y modificar las que sean pertinentes de modificar, ya que por supuesto tampoco es que todo haya sido malo, por decirlo de alguna manera, hay muchas cosas que fueron funcionales. Yo consideraría que una de las pruebas de ello es el que una persona, pues por ejemplo, llegue a su adultez. En alguna ocasión lo he escuchado aquí con el maestro Roberto: ser viejo no es sinónimo de inteligencia y ser joven tampoco es sinónimo de estupidez. Esa pudiese ser otra etiqueta con la que algunas personas fueron, perdón, formadas desde su infancia, por supuesto, y que al identificarlas y al desidentificarme de esas etiquetas, puedo lograr resultados diferentes en mi vida. Mucho de lo que se pretende también, o que se ha pretendido, es responsabilizarme de mis propias palabras, y para ello precisamente hacerlo en primera persona, hablando, por ejemplo, desde lo que yo veo, yo siento, yo pienso, yo actúo, yo creo, etcétera. Al asumir la responsabilidad de mis palabras, lo que pretendo, por supuesto, es el poder, en caso de ser necesario, corregir aquellas que definitivamente no favorezcan a mi desarrollo. La intención, al final también, puede contribuirse a que no estoy condenado a ser quien fui en ese sentido. Dentro de la transacción o de las transacciones que se hacen dentro de este enfoque, el cambio, definitivamente voy a decir de esta manera, el cambio no siempre es sencillo. De hecho, en muchas ocasiones puede ser doloroso. Sin embargo, también estoy seguro, desde lo que yo he percibido, que muchos de esos cambios no solo son convenientes, sino necesarios, ya que pueden costarme, en un caso personal, por ejemplo, el estar estancado en patrones que me pueden incluso hacer miserable o hacer sentir miserable en ese sentido. El que a una persona, por ejemplo, se le refiera como tonto durante toda su vida, deja o da por hecho, o casi por hecho, que esa persona podría evitarse, por decirlo de alguna manera, arriesgarse a ciertos objetivos en su vida, ya que, pues bueno, definitivamente, por lo doloroso que esto puede ser, algunos prefieren mantenerse en esos patrones. En algún momento se ha tocado, por ejemplo, lo que es la fidelidad a un sistema, la fidelidad a un sistema. Y es que con tal de no dejar de pertenecer o de no dejar de recibir ciertos valores, como lo puede ser la aceptación, y le hago énfasis entre comillas, hay quien está dispuesto a seguir jugando el rol del tonto, por decirlo de alguna manera, así como hay quien está dispuesto a jugar el rol de el tirano, no en un sentido como se nos ha referido tanto en Radio Humanismo como en el Samadhi, sino en una cuestión de imposición. Por eso me corrijo, no tanto como de tirano, sino como de figura de autoritarista, que por supuesto también está el rol del tirano, y por tirano, ahora sí haciendo referencia a esto, puede ser la sesión pasada mencionábamos como frustradores, que hay una diferencia entre un ladrón de sueños y un frustrador, o en este caso lo que sería un tirano, entendiendo al ladrón de sueños como aquella persona que incluso energéticamente estar al lado de un ladrón de sueños puede ser sumamente desgastante. Puede incluso, me voy a decirlo de esta manera, puede incluso referírseles como ladrones energéticos. No me dejarán mentir, o incluso me atrevo a ponerlo así, corríjanme en los comentarios. Hay personas con las que es pesado convivir. Puede ser, por ejemplo, un caso personal,
aquellas personas que todo el tiempo se están quejando de todo. Vaya, quiero aclarar que el hacer mención de alguna incomodidad o el tal cual expresar una queja no es algo malo. Lo que considero desde un punto de vista personal disfuncional es el hecho de quejarse y no proponer absolutamente nada. Una persona que se queja y al mismo tiempo hace observaciones, propuestas y demás, considero que puede ser una persona que puede ayudar a otros e incluso a sí misma a obtener resultados diferentes. Pasa que incluso estar al lado de estas personas, o sea, personas que critican y ofertan propuestas o hacen propuestas, puede ser incluso motivador, ya que me pueden ayudar a darme cuenta que no tengo por qué o no es obligatorio, por decirlo de alguna manera, estar en ciertas condiciones de forma estática. A diferencia, a diferencia, por ejemplo, de quienes sí son ladrones energéticos o ladrones de sueños, tienen una tendencia más hacia la crítica morbosa, hacia la crítica, hacia el ser criticones, de una forma, puede ser despectiva, puede ser limitante, puede ser únicamente sin una finalidad en concreto. Yo he escuchado personas en general decir, te lo digo porque soy tu amigo, te lo digo porque te lo digo porque te quiero incluso, y no sé, reitero, si alguien quiere hacer una contribución en el chat, pasa que una persona que por creer tener la razón, cree también poder tener el derecho a decirlo como lo piensa, sin antes preguntar si su punto de vista es conveniente, más que hacer una contribución, puede ser incluso un aspecto de retroceso. Quiero aclarar y reitero, este es un punto de vista muy personal y la situación es que el que yo crea, y reitero de esta manera, que yo crea tener la razón en ciertos aspectos, no me hace el corrector o eh, quién para pretender corregir a otras personas. Cuando mi punto de vista se me solicita, es entonces diferente. Cuando mi punto de vista va ad hoc en tiempo, lugar, espacio, personas, puede ser eficiente. Sin embargo, yo considero que hay personas que dicen, yo digo las cosas como son. A esas personas a veces me gustaría decirles, pues más bien convendría ponerte un bozal, porque, o un filtro, lo que sea más conveniente, porque pueden ser hirientes. Esto dentro de lo que es la etiqueta, por ejemplo, y algo que se mencionaba también anteriormente, es que este tema, como una referencia, sería conveniente que lo escuchasen todas aquellas personas quienes estamos involucradas en la formación de otro ser humano, como lo podemos ser los padres, como lo pueden ser los maestros, como lo pueden ser obviamente, los psicoterapeutas, los padrinos en un ámbito o en un entorno de agrupación, por ejemplo, consejeros, etcétera. Toda aquella persona que está involucrada en el desarrollo de otro ser humano, valdría la pena se diera una checada antes de pretender abrir eh, su humilde baúl de opiniones, porque puede ser, insisto, ya no solo ofensivo, sino muy limitante para el otro. En una ocasión, por ejemplo, daba contaba más bien la anécdota en una ocasión en la que estaba con mi hija en la Ciudad de los Niños y escuchaba como quiero pensar que era el padre, le decía a su hijo que no, básicamente, y en pocas palabras y permitiéndome ser un poco soez, que valía madre, que el hecho de que no lo podía sacar en ningún lugar porque a donde quiera que salía siempre hacía lo mismo. Dentro de su diálogo, y quiero aclarar algo, no estoy como todo el tiempo analizando a las personas a mi alrededor, particularmente puede llegar a ser desgastante el autoanálisis constante, y hablo del propio análisis, como para estar todavía analizando a otras personas. Entonces, eso fue más bien un recordatorio que tuve de un evento que viví junto con mi hija y ya posteriormente llevado al análisis en un entorno en donde sí me compete, pues bueno, hago la referencia. Entonces, la etiqueta o las referencias que le dio este padre a su hijo pareciera no ser muy de peso e incluso pudiera parecer que lo hace con la intención de corregir el comportamiento del niño. Sin embargo, mucho habría que preguntarle, por ejemplo, al niño cómo se sintió. Parte de lo que he observado dentro de lo que es el apadrinamiento, las terapias, el acompañamiento terapéutico o la consejería, ha sido que algunas personas tienen una tendencia a ya no expresar ciertas ideas, pensamientos, creencias o simples opiniones,
ya que consideran que para el resto pudieran no ser importantes. Algunos traen referencias, por ejemplo, de a quién le va a importar, de nada sirve, nadie va a cambiar, cosas por el estilo. En una ocasión, en un acompañamiento terapéutico de igual forma, a una paciente se lo proponía de una manera diferente. Es decir, el hecho de que tú, se lo mencionaba de esta manera, de que tú valides lo que sientes y que se te permita expresarlo y que tú te permitas también expresárselo a otra persona, no necesariamente tiene que ser para que el otro cambie la finalidad, sino para que esa cuestión, por lo menos la energía o las emociones que al final del día son energía, no se queden reprimidas en mí. El maestro Alejandro precisamente abordó en las sesiones anteriores, las de los martes, parte de lo que pasa cuando la represión se hace de forma constante. En alguna ocasión lo mencionaba de esta manera, lo de menos es que la persona explote. Yo consideraría, punto de vista personal, que cuando una persona tiene una tendencia a reprimirse de forma constante, también puede llegarse a generarse, puede llegar a generarse dos aspectos, lo que puede ser una indolencia ante situaciones externas y o una hipersensibilidad. De ahí, por ejemplo, asocio a lo que son las personas que suelen ser reactivas, aquellas a quienes pareciera no se les puede decir nada porque, y hay dichos para esto, de hecho hay quienes de repente suelen decir, no puede pasar ni una mosca porque todo te encabrona. Esa sería una persona reactiva, a la que casi cualquier estímulo podría generarle una sobrereacción a lo que está ocurriendo. La parte de la indolencia, aquellas personas que pareciera que, como lo dice la palabra, no sienten dolor o no sienten en concreto lo que pudiera estar pasando en el entorno. Ya anteriores ocasiones, hablando de lo que es la inteligencia emocional, por ejemplo, se mencionaba que las emociones son, Roberto lo refería de esta manera, como tentáculos. El hecho de que las emociones existan son lo que me permiten saber o por lo menos tener una referencia de cómo está mi relación con el mundo. Una persona que es indolente ante sus propias emociones y las de terceros, por supuesto puede llegar a tener muchos conflictos en cuestión de relaciones, ya sea que no se sabe acercar o que incluso al acercarse suele ser tosco digo tosco no solo en movimientos físicos, sino en tosco en lo que refería hace un momento con respecto a las palabras. Partiendo de esta base, la intención del evitar reprimirlo es darle una salida. El padrino Alejandro, el maestro Alejandro, mencionaba que lo de menos es que puede haber una reacción, o más bien una explosión, valga la expresión o la redundancia, hacia el exterior, sino la parte de la implosión que puede ser más riesgosa, ya que tiende a somatizarse, recayendo, por ejemplo, en aspectos físicos o psicofisiológicos, lo que pudiera ser, por ejemplo, una condición de gastritis para los que nos guardamos los corajes, o para yo, o para mi persona, que me guardo los corajes, incluso la tensión. Parte de lo que se ha visto dentro de lo que es, y esto es una referencia también para invitarles al grupo Samadhi, algo de lo que se ha mencionado, es que mucho de lo que esa, digamos, tendencia que se puede tener hacia no hablar ciertas cosas, puede generar conflicto ya sea en cuestión relacional, en cuestión personal, o sea, propia, y en muchas otras áreas de la vida de una persona. Al final, como seres humanos, somos seres sentipensantes. Si yo limito alguna de esos dos factores, voy a tener conflicto con algunos de la otra parte. Por ejemplo, si yo limito a únicamente pensar, puedo tener una tendencia más inclinada hacia el racionalizar y entonces querer justificar eventos que no tienen explicación. Si yo tengo una tendencia a más a sentir que a pensar, puedo limitarme a no usar la parte lógica que por supuesto todos los seres humanos tenemos, o la gran mayoría tenemos, y que me permitiría resolver conflictos que si estoy meramente emocionado no podría resolver. Una sugerencia que suelo darle a mis pacientes, por ejemplo, es el evita tomar decisiones si estás emocionado, o por lo menos muy emocionado, ya que si bien las emociones son necesarias en ciertas decisiones que se pueden llegar a tomar, si la decisión está desbordada, perdón, si la emoción está desbordada, puede ser una decisión más visceral que racional y por ende puede tornar en consecuencias que como no se contemplan, terminan siendo caóticas. Entonces, esto es una referencia y como por supuesto en el contexto de lo que es el análisis, hay a quienes les censuraron, por decirlo de alguna manera,
sobre lo que sentían, tildándolos, por ejemplo, de chillones al expresar el llanto o la tristeza, de demasiado dramáticos cuando hacen referencia hacia aspectos que les pueden llegar a doler en la convivencia cotidiana. Por ejemplo, a demasiado, que sería como inquietos, como etiqueta, a los que cuando sienten felicidad o alegría, tienden a ser efusivos o manejar muchos ademanes. Cuando a la persona se le avergüenza por lo que siente, puede existir una tendencia de esa persona a reprimir esa parte. Lo curioso de esto, desde un punto de vista personal, es que esas emociones voy a hablar en primera persona para poder desarrollarlo de mejor manera, esas emociones por las que me sentía avergonzado, ya sea tristeza, enojo, felicidad, etcétera, no desaparecen. No es que deje de experienciar emociones porque ya no, en el caso del llanto, por ejemplo, no es que deje de sentir tristeza porque ya no llore, no es que deje de enojarme porque ya no grite, o no es que deje de sentirme feliz porque ya no salte. La emoción sigue allí, sigue reprimida o puede llegarse a estarse reprimiendo, y eso es lo que genera conflicto. Pasa que en una forma de expresarlo, al ser eventos, digamos, eh, se me fue la palabra, distantes en tiempo, se me fue la palabra, ahorita lo recuerdo, pudiese no haber tanto conflicto, pero hay entornos en donde eso es algo común, en donde al ver a alguien expresar tristeza, por ejemplo, inmediatamente es referirlo como cobarde, débil, vulnerable, y algunas otras referencias muchísimo más agresivas y violentas que, aunque para el adulto pudieran no ser, digámoslo, ofensivas de alguna manera, el niño lo registra de manera diferente. Algo interesante desde un punto de vista personal, reitero, desde el del análisis transaccional, es que según esta propuesta o este postulado, de lo que se habla también es que hay 3 instancias psíquicas. No tiene que ver con lo que se ha referido en sesiones anteriores, con lo que es el yo, el superyo, el inconsciente, consciente y preconsciente, pero inconsciente, preconsciente y subconsciente, sino más bien con el yo padre, el yo adulto y el yo hijo, que son 3 instancias que se comentan así. Eh, Dentro de las transacciones que se suelen mencionar, dentro del análisis transaccional, hay algo a lo que se le refiere como son transacciones uniformes, si no mal recuerdo el término. Ahorita no me lo recuerdo de muy clara forma, pero en esta referencia a lo que pretendo llegar es cuando en una conversación de adultos, y puede sonar un poco burdo o simplón lo que voy a decir, me voy a explicar, están hablando 2 adultos, la relación puede tener funcionalidad, puede tener éxito, pero si en una relación en donde 2 adultos, biológicamente hablando, no están hablando las instancias del adulto, sino, por ejemplo, la instancia del adulto y la del niño, tiende a haber una descompensación y muchas veces tiende a haber malentendidos. La cuestión es que mucho de esto, por supuesto, repercute dentro de lo que va a ser la relación que pueda tener o el entendimiento que pueda haber entre estas 2 figuras. ¿Qué sería esta referencia de el yo adulto, el yo y el yo niño? Por supuesto, sin descartar al el yo padre. Una relación de pareja suele ser muy común. Cuando yo pretendo en una relación de adultos hablar como adulto, entendiendo que sería una cuestión de confrontar el conflicto, hablar de lo que sentimos, teniendo a que soy un adulto responsable, afectivamente hablando también. Si mi pareja en ese momento o en esa instancia estamos atendiendo los dos desde el yo adulto, podemos ambos dialogar respecto a lo que está ocurriendo. Sin embargo, si en ese momento quien está actuando, quien está hablando es el yo adulto mío y el yo niño de mi pareja o viceversa, puede, por ejemplo, estar llegando a tocar botones respecto a esas etiquetas que en algún momento se le pudieron haber impuesto. Se le refiere, y ya tomándolo en cuenta, como transacción complementaria, cuando ambas partes están equilibradas en la misma instancia psíquica. Cuando están descompensadas, o más bien desequilibradas y no están atendiendo a lo mismo, es cuando de repente se tocan esos botones. En alguna ocasión, en una referencia personal, mencionaba que en una conversación que tuve en algún momento con mi pareja,
Quiero ser muy claro con esto, es una referencia, sin darnos cuenta, o por lo menos sin ser conscientes en ese momento, tocamos botones, el uno con el otro, que venían de nuestras historias, de nuestras historias de vida. En una referencia puedo decir, por ejemplo, que yo tenía asociado en algún momento el conflicto en una relación como abandono. Eso basado en historia, basado en decisiones que he tomado, etcétera, etcétera. Para mi pareja puede ser diferente. Y es que, por ejemplo, el que la otra persona refiera el concepto de la discusión, lo tenga referido como solución, como resolución de conflictos, como una charla, como un diálogo, etcétera, va también basado en su historia y sus acontecimientos. Si yo tengo una historia, digámoslo, en donde hay conflictos que no lograron solucionarse y mis referencias son esas, pudiera yo estar quedando anclado en una instancia del pasado, es decir, en una etapa anterior, en una relación en donde la temporalidad es la presente o la actual. Si yo no tengo trascendida esa situación interna, en el momento en el que, por ejemplo, mi pareja puede llegar a gritar, como cualquiera lo puede hacer, puede, no sé, disgustarse, etcétera, puedo yo sobrereaccionar al estímulo que ella pudiera estar enviando. Quiero aclarar, dentro de estas situaciones, mucho puede no ser consciente. Y es por eso que voy a atreverme a decirlo de esta manera. Por eso es que algunas personas tienden después de un conflicto, por ejemplo, ya que se aventaron de golpes y demás, preguntarse ¿y qué pasó? No quería decir eso, no lo quería decir de esa forma, no sabía que te iba a lastimar, cosas por el estilo. Pudieran ser incluso algunas cosas de sentido común. Reitero, en el sentido común de la parte consciente, voy a decirlo de esta manera, pasa que estamos los dos hablando, perdón, como adultos. Pero si en una instancia, en un momento dado, alguno de los dos se conecta con otra parte, otra instancia en este sentido, las descompensaciones pueden ser muy conflictivas. Voy a expandirlo un poco más. Esto no solo se refiere al aspecto de lo que puede ser la relación entre parejas, también puede referirse a las relaciones laborales. Realmente, desde un punto de vista personal, se refiere a las relaciones interpersonales o las que se tienen de manera general. El maestro Roberto mencionaba, por ejemplo, un libro que es de este autor, el que propone la cuestión del análisis transaccional, que es el juego que todos jugamos, o en el juego en el que todos participamos. Y en este juego, precisamente, más bien en este libro, se abordan estas cuestiones del rol que en algún momento, y a veces sin darse cuenta, podemos estar cambiando de momento en momento. Para poder identificar esta situación, lo que en algunas ocasiones puede proponerse, por ejemplo, puede ser la recapitulación. No es exclusivo sin embargo, como herramienta menciono, ya que el identificar, por ejemplo, aquellos eventos en donde hayan quedado eventos cumbre o improntas, puedo llegar a comprender, después de haber hecho, por supuesto, una catarsis referente a lo que ese evento generó emocionalmente hablando, puedo comprender realmente y con conciencia por qué muchos o algunos de mis comportamientos pudieran ser los que son. Algunas personas, por ejemplo, he escuchado difícilmente o dicho de alguna manera, no se logran explicar desde la parte lógica racional por qué reaccionan de manera infantil cuando una persona se va de sus vidas. Por ejemplo, una pareja o un amigo. Incluso llega a ver quienes celan a sus amigos con otros. No sé, un ejemplo claro es fulanito de tal, amigo, no sé, Pedro, ¿por qué le hablas a Juan? No lo sé. En una relación entre adultos, sabemos que podemos tomar la decisión de convivir con quien mejor nos plazca, nos convenga o nos convenza. Sin embargo, si la instancia mía, en este sentido, en este ejemplo, es la del infante que pudo haber tenido una situación no hablada o no trabajada o no mencionada, de repente tengo esa tendencia a actuar sobremanera a situaciones que pudieran ser naturales en cualquier situación. Esta transición, o más bien este juego que se hace, pretende ser flexible, es decir, por ejemplo, regresando a lo que se mencionaba al principio,
Se refería de esta forma en sesiones pasadas también. Yo no soy totalmente padre. Con esto, ¿qué quiero decir? No todo el tiempo soy papá, así como no todo el tiempo soy amigo, así como no todo el tiempo soy alumno, así como no todo el tiempo soy terapeuta, así como no todo el tiempo soy ciudadano en una cuestión social, valga la expresión. Tengo una movilidad, por decirlo de alguna manera, según el entorno en el espacio en el que estoy. Yo he escuchado a algunas personas decir, por ejemplo, que el comportarse de una manera en un entorno en otro, o con una persona y con otra, es hipocresía. Particularmente considero que la hipocresía se refiere a otro aspecto. Eso a lo que algunos le llaman hipocresía, consideraría que más bien es esta capacidad de camuflajearse o mimetizarse con respecto al entorno en el que se está. Algunos ya han escuchado probablemente esta referencia. No me comporto de la misma forma con mis papás que con mi pareja, o con mi pareja cuando están sus papás y cuando estoy solo con mi pareja. No por una falta de respeto a las personas, sino porque incluso desde un aspecto más básico, voy a decirlo así, en cuestión de comodidad, no me siento igual de cómodo estando con mi pareja solos, a estando con mi pareja cuando están sus padres, sus hermanos o quien pudiera estar, incluso en un aspecto de la calle. Si yo tuviese, o no tuviese, mejor dicho, ese filtro para comportarme de manera, adaptarme, mejor dicho, a las circunstancias que se viven, sería tan faltoso para las personas que estuvieran en ese momento. Y aunque hay quien de repente cae, pues, ¿qué tiene? Pues es mi pareja. Sí, sí, podría ser ese el caso. Sin embargo, los otros o los demás no tenemos necesidad de estar viendo cuestiones íntimas de la relación de pareja. El jugueteo que se puede tener, tomando esta línea, con una pareja, pues es muy de la intimidad que se tiene dentro de la habitación. Es más, algunos pudieran ver adecuado el que la pareja sea excesivamente cariñosa, en una cuestión erótica, por supuesto, aun cuando estén los hijos. Quiero aclarar algo, esto no es una cuestión de que no sea totalmente adecuado o que pudiera ser malo o que correcto, sino es una cuestión de intimidad, y si bien puede haber muestras de afecto, no tienen por qué rayar en la cuestión sexual o erótica. El que yo no me adapte a los entornos, personas y demás, puede quitarme funcionalidad de otros momentos. La intención muchas veces, o mucho de lo que se ha mencionado, incluso puedo referirlo desde la perspectiva del programa de los 12 Pasos de Alcohólicos Anónimos, es pretender un equilibrio en todas las áreas, en lo que en Alcohólicos le conocen como la cruz de la sobriedad, que es el área de la salud, el área de la salud, la parte familiar, la laboral y la diversión. Con otra referencia, obviamente el aspecto de la salud atiende a lo que es lo físico, lo psicológico y lo espiritual, atendiendo al área familiar, al diferente rol que se puede manejar con diferentes personas dentro de la familia, al área laboral, precisamente a dejar, y ojalá sea claro con esto, esté siendo claro con esto, a personas que dejen su trabajo en su trabajo, porque hay quienes, al ser, digamos, los jefes en el área en el que se pueden encontrar, tienden a llegar con ese mismo sombrero, saco y ese mismo uniforme a la casa y pretenden, por ejemplo, referirse a los hijos como si fueran sus empleados o incluso a la pareja, o viceversa. Incluso, por ejemplo, el hecho de separar estos aspectos me ayuda, por ejemplo, a no llevar problemas que solo se pueden resolver en el trabajo, llevarlos a casa. Es decir, en aspectos de algo personal aquí en la clínica, hay situaciones que únicamente se pueden atender estando presentes dentro de la institución. Si yo, por ejemplo, me voy con un disgusto o una molestia que adquirí en el trabajo, la llevo a casa, muy probablemente pueda estar metiéndome en conflictos en una relación que me convendría cuidar. Digo, no es que las otras no, sin embargo, la referencia es esta. Mi pareja no me puede ayudar a resolver algo que pasa en el trabajo y viceversa. Algo que pasa en casa no me pueden ayudarlo a resolver aquí en el trabajo. Entender, o más bien, mejor dicho, comprender esta parte, particularmente puede ser una forma o una estrategia de poder llevar relaciones no solo duraderas, sino de una calidad saludable. En el sentido, por ejemplo, no voy a estarle gritando o voy a evitarme estarle gritando a aquellas personas que no tienen nada que ver. Hay una referencia que yo escuché en algunos momentos, hace tiempo en algunos grupos,
que dice palabras más, palabras menos. Yo no busco quién me la hizo, sino quién me la pague. Y para los que están en casa, siendo el caso pues vaya, a lo mejor habrá quien no lo diga, pero yo sí lo voy a decir. Yo no tengo ninguna pinche necesidad de estar cargando con problemas que no son los míos. Si en algún momento como familia, por decirlo de alguna manera, puedo apoyar o contribuir, a lo mejor no a solucionarlos, pero sí a hacerlos menos críticos, en toda la mejor disposición estoy. Sin embargo, hay cuestiones que no me competen a mí. E incluso dentro de la propia familia, hablando de una primera sociedad, hay problemas que son exclusivamente de los padres, hay problemas que son exclusivamente de los hijos, hay problemas que incluyen tanto a padres como hijos. El no separar esta parte puede llevar estrés a otros ámbitos o más bien a otros, digamos, otras dinámicas. Por ejemplo, el que los papás estén hablando de, no sé, una posible separación frente a los hijos, de entrada es algo que los hijos no pueden resolver y aún más cuando los llevan a preguntas tan incómodas como lo pueden ser, elige con quién te vas, suele ser un aspecto doloroso en la psique de algunos niños, por supuesto no lo voy a absolutizar. Sin embargo, la intención precisamente es atender a esa, digamos, esa separación. Mucho de la cultura latina, voy a especificarme en la cuestión en la cultura mexicana, radica en que entre más juntos mejor y definitivamente por lo menos un servidor, yo no estoy de acuerdo. Entre más juntos mejor puede ser un aspecto de ayuda en algunos sentidos, en algunos momentos, sin embargo también un aspecto de conflicto en algunos otros. Y si no me creen, pueden checar a aquellos quienes se hayan atrevido, a aquellos valientes que se hayan atrevido a llevar a sus parejas a casa de sus padres. Al principio pudiera parecer que tengo, tengo a las personas que más quiero más cerca, pero llega un momento en donde el espacio de una puede chocar con el espacio de otra, o incluso el espacio mío puede chocar con el espacio de otros. Es entonces, por ejemplo, cuando algunos mayores de edad, digámoslo así, empiezan a sentir incomodidad estando en la casa de sus papás y pese a lo que pudiera parecer, algunos padres en lugar de decirles ese momento de incomodidad que estás sintiendo es un buen indicio para que agarres tus cosas y te vueles, sopilote. Algunos pretenden, si sus hijos se sienten incómodos, hijos, por ejemplo, hablo de 25, 20 para arriba, en lugar de dejarles o permitirles validar su frustración, pretenden hacer el entorno cómodo y pues entonces después se preguntan por qué no se han ido, cuando pues no tendrían razones para hacerlo en ese sentido. Al final, parte de la dinámica también pretende poner cada rol en su lugar, con sus respectivos deberes, obligaciones, responsabilidades y capacidades al final del día. Vamos a dar la bienvenida. Buenas noches, padrino, bienvenido. Gracias, Charlie. Una disculpa por el horario, pero bueno, andamos aquí bien cargados. Hay que cuidado con el cable porque si no, sí se... Okay. Bueno, vamos a continuar. Sí, ya hacíamos la mención de lo que se estuvo mencionando en sesiones pasadas respecto, por ejemplo, lo que han sido los ladrones de sueños. Se habló también, recordando que se hablaba de lo que son los frustradores o lo que son, lo mencionó Alejandro en la sesión del Samadhi, lo mencionaba como los tiranos, que no es lo mismo un ladrón de sueños que un tirano. Al final el ladrón de sueños puede, resumiéndolo, puede decirme o puede creer, poder decirme qué no puedo hacer o hasta dónde puedo llegar, y el tirano, a diferencia del ladrón, pretende, por ejemplo, confrontarme con ciertas realidades que pese a que pueden ser incómodas, pueden ser de mucha utilidad cuando las logro trascender. Ahorita mencionaba, por ejemplo, también la importancia de que cada quien esté en el rol que le corresponde, en cuestión de, por ejemplo, el padre, la madre, que el padre no, el hijo no termine siendo padre de los padres, que los padres no se sometan como hijos a los hijos, que haya una funcionalidad correspondiendo cada quien a sus necesidades, a sus capacidades, a sus roles, para que no haya un choque de intereses o un conflicto de interés ahí. Complicado, ¿no? Uh-huh. La verdad es que cuando se mueven los roles, pues el modelo sistémico empieza a entrar en crisis. Sí. Nos vemos, creo que, yo no sé, no quiero hablar como viejito, ¿no? Pero no sé si antes estaba igual de violento la disfuncionalidad de roles, ¿no?
la capacidad que se ha generado de manera muy destructiva para poder modificar esas áreas y que a las familias, bueno, pues las mete en crisis con bastante... con bastantes conflictos que se van generando precisamente por lo mismo, ¿no? La modificación de los roles como son tiene que ver desde cómo se percibe la persona. Dentro del análisis transaccional, que es lo que estábamos viendo, Charlie, no sé si recuerdo, Sí. hicimos un break para poder hablar de la parte de los ladrones de sueños, Sí. pero realmente el tema es lo que es la parte del análisis transaccional. Hay una parte que es el análisis transaccional estructural y que ahí es donde se empieza a hacer una modificación muy fuerte. Este método se utiliza para analizar los pensamientos, los sentimientos y el comportamiento de una persona, entendiendo por qué actuamos de la forma en que lo hacemos. Y una excelente herramienta que Derek Berg es que propone que cada persona se divide en 3 partes y a cada una de esas partes se le llama estados del yo, que ahí es donde muchas veces se pierde el rol que le corresponde. Cada estado del yo es una fuente diferente de conducta. Existen 3 estados del yo, que es el estado del yo padre, el estado del yo adulto y el estado del yo niño. ¿Qué sucede si yo no tengo resueltos algunos de esos estados o no sé estar, valga la redundancia, en ese estado? Entonces empieza a haber estadios de confusión y ahí es donde creo que se presta para que haya una modificación de roles, porque si el padre está en el estado del yo niño, pues entonces el hijo se va a convertir en el yo padre. Y ya ni hablar de las relaciones de pareja o relaciones interpersonales, porque a veces se hace una serie de transferencias muy fuertes donde desgraciadamente, bueno, pues la pareja empieza a jugar el rol de mamá o el hombre empieza a jugar el rol de papá. Lo vemos muy comúnmente, le dicen a la mamá, a la esposa le dicen hija, o le dicen mami, bebé, o la esposa le dice al otro mi hijo. Sí. Que puede parecer una muestra de cariño, pero a nivel inconsciente, ¿cómo impacta que el otro te diga hijo, no? ¿Sí? O sea, o que lo minimices, ¿no? Hay quien tiene muy bien ese modelo sin darse cuenta. Llegan a relacionarse desde la óptica del yo padre. Vienen y te dicen, Carlitos. Dice que se movió el cable. ¿No estás mandando audio? ¿A este? Ajá. Carlitos, ¿cómo estás? ¿No? Ajá. O sea, la minimización, o hay quien se la avienta peor, ¿no? Oye, mijo, espérame, güey, yo no soy tu hijo, ¿no? O sea, no te confundas. Es un estado de mover los estadios y que la relación empiece a tomar matices medio raros, Es importante observar eso, porque a veces sin darnos cuenta estamos abriendo brechas para que se vaya modificando los roles que realmente corresponden. Y si la persona en ese momento está en un rol de autoridad, bueno, pues va a entrar en mucha confusión si modifica esos roles. Precisamente por eso voy a hablar de una figura que se llama el síndrome de producto terminado. ¿A qué se refiere con esto? Cuando en el campo industrial un producto determinado ya está plenamente elaborado, cubriendo las normas y requisitos de producción, listo para salir al mercado, se le conoce como producto terminado. Y a veces, sin darnos cuenta, los seres humanos nos ponemos en ese rango. No obstante, las empresas que ponen al servicio del cliente un determinado producto, invariablemente siguen invirtiendo recursos materiales y humanos para mejorar dicho producto. Lo vemos constantemente, por ejemplo, ahorita que estabas conectando tu smartphone, van saliendo modelos más nuevos, van saliendo con características diferentes, con elementos a lo mejor tecnológicos más avanzados, con un mejor rendimiento. Si el ser humano deja de innovarse, está cayendo en el síndrome de producto terminado. Y si yo no me doy cuenta que muy probablemente, conforme yo vaya estimulando mis relaciones interpersonales, me voy a ir encontrando con personas que pueden estimular heridas o eventos que no se han resuelto para dejar de verme como un producto terminado, muy probablemente puedo caer en esa situación. A ver, me explico. Hay personas que dicen, yo nunca tuve problemas con mis chavos. Es más, el que ahora es el que está presentando más problemas, ese cabrón fue de excelencias. O sea, fue muy buen estudiante, era el que le daban los diplomas en la primaria, era el que le daban los diplomas en la secundaria, siempre tuvo muy buen comportamiento, pero nada más entró a la adolescencia y parece que el cabrón se transformó,
que realmente lo que sucede, y creo que esto desgraciadamente a veces en el desarrollo humano y sobre todo en los grupos, a veces se le vende a las personas la creencia que la mayoría de las problemáticas están en una primera infancia. Y muchas de las personas traemos más problemas en la adolescencia que en la infancia. Por eso a veces no cuadra el tratamiento ni el procedimiento. Que mucha gente dice, a ver, espérame, pues yo ya le busqué, y el que tú hayas tenido un padre que nunca se hizo cargo de ti, pues no representa que yo también lo haya tenido. Es más, yo tuve padres amorosos. Es más, mi mamá siempre iba a los festivales de la escuela. A lo mejor mi papá no podía por el trabajo, pero no tuve una infancia dolorosa. Pero muy probablemente cuando se sale a la vida y se sale con pocas herramientas sociales, no emocionales, empieza a haber unas disfunciones muy fuertes en la adolescencia. Y algunos traemos más broncas de etiquetas, de heridas en la adolescencia que en una primera infancia, Charlie. Sí. No necesariamente siempre el daño está en la infancia. ¿Qué sucede? Llega un adolescente a la casa y así empieza el desmadre. Porque heridas que parecía que estaban cerradas, roles que parecía que ya estaban determinados, se mueven. O sea, a mí me hubiera encantado que mis hijos siempre se quedaran chiquitos, porque eran obedientes, porque no desafiaban la autoridad, porque no salían con otras personas. Podría parecer... ¿Qué onda con ese cable, Charlie? No. Bueno. Es que te estás escuchando, pero con este. ¿Ah, sí? Ajá. Podría parecer que no tenía necesidad de estar desafiando la autoridad como actualmente lo están haciendo. Y desgraciadamente esa posición empezó a generar un conflicto mayor. Esto no se había visto que hubiera desafío de la autoridad porque el niño tenía 6 años. Y era muy sencillo decirle al otro, nos vamos a la casa de tu abuela, y el otro decía, vamos. Pero ¿qué sucede cuando el otro entra en la adolescencia y ya tiene novia? O ya tiene novio. Y te dice, yo no quiero ir, y traes una broncota de autoridad. Ahí se actualiza el daño, ¿eh? Sí. Y casi yo no sé qué le pasó. Pues no le pasó nada, más bien tú caíste en tu postura absurda de producto terminado. Ya nos llevamos bien, sí, pero esto va a cambiar. Sí. A muchos les pasa, ¿no? Ahorita ganas, ¿qué traes, güey? Es que me acuerdo de un ejemplo. Ahorita ganas lo suficiente. Sí. Pero si tú no te preparas, si tú no te actualizas, si tú no sigues trabajando contigo, perdón, pero no es lo mismo pagar la inscripción de una primaria, de una secundaria, que pagar una universidad. Sí, claro. O cubrir las necesidades del otro. Para eso eso es lo peligroso del síndrome del producto terminado, que genera otro síndrome que es igual de agresivo, que genera una parálisis paradigmática. O sea, la persona se paraliza a generar estructuras de pensamientos nuevos. Desgraciadamente la gente lo que le funcionó hoy, no todos, o sea, me refiero a la persona que está haciendo esto, lo que le funcionó hoy, piensa que les va a funcionar mañana y no necesariamente. Precisamente ahora que daba el tema ahí cuando fuimos ¿cómo se llamaba? Ahí en Cuautitlán, donde di el tema para los chavos de ahí de Cuautitlán, México. El municipio, ¿no? Por parte Me mandó otras fotografías de un padre, San Samuel. Sí, las vi. Y ahora que lo vimos, mucha gente se quedó con la idea, se tiene una idea hasta por ejemplo, del consumo de drogas muy diferente al que anteriormente había. O sea, yo les decía en los grupos, es increíble que nosotros nos quedemos paralizados peleándonos qué fue primero, el huevo o la gallina, como si las personas que se encargan de diseñar y de envenenar a nuestros jóvenes se hubieran quedado con las creencias de antaño. Cada vez van evolucionando. Sí. Está impresionante. Estaba viendo, les comentaba ayer, Charlie, creo que tú estás ahí, no sé si en ese momento te levantaste, un cuate que es youtuber, bueno, o sea, se dedica a hacer programas serios, ¿eh? Uh-huh. No es así como de que vamos a hacer retos pendejos, ¿no? O sin sentido, sino este cuate se metió a varios antros de la Ciudad de México a comprar determinado tipo de drogas, no voy a decir nombres para no dar ideas, uh-huh. Y porque una persona le decía el fentanilo no está en México, o sea, en la Ciudad de México no está todavía. Uh-huh. En todas las drogas compraron de cristal, las tiras reactivas salían positivas para fentanilo. O sea, ya están empapando el cristal uh-huh. con fentanilo. Nada más les aviso que el fentanilo es 50 veces más potente que la heroína. Sí.
Y no es 100 veces más potente que la heroína y 50 veces más potente que la morfina. O sea, viene una Generación. epidemia de problemáticas sumamente profundas con el tipo de consumo de drogas que está dando. Y no nada más estamos obligados los que nos dedicamos al área de la salud, Charlie, ¿eh? Los padres también estamos obligados. Anteriormente era, bueno, pues está probando la marihuana, ¿no? No creo que haya problema. O a lo mejor como que le entró un poquito al alcohol, ¿no? Como que le está jalando ese desmadre. Hay drogas que si los agarran, Charlie, no los vuelven a soltar, ¿eh? Sí. O sea, va a ser muy difícil o va a haber necesidad de la intervención de múltiples profesionales para poder convivir con el tratamiento de ese tipo de adicciones. Ahí es donde está la chamba, romper el paradigma, que es lo que nos propone el análisis transaccional, romper el paradigma de pensar que ya lo que funcionó en su momento nos va a funcionar siempre y que el ser humano tiene la capacidad de llegar a la perfección. El ser humano es perfectible, o sea, se puede volver, Mejorar, se evolucionar. puede mejorar, pero no es perfecto, ¿eh? Siempre tendrá la capacidad para seguirse perfeccionando. Actualmente las innovaciones tecnológicas son cosas de todos los días. Y es frustrante, ¿eh? Porque ahorita traes el teléfono más nuevo y te costó una lanotota Sí. y la siguiente semana ya salió el mismo, pero ahora es ultra, güey. Y trae un botoncito más y además, o sea, constantemente se están innovando. Entonces podríamos decir que una persona que tiene el síndrome de producto terminado es cuando se estanca en su crecimiento, en el personal, cuando lleno de etiquetas se niega al cambio y a la transformación permanente. Dejar de crecer como individuo y lejos de proponerse modificar sus conductas adecuadas, lo justifica a seguir diciendo yo soy así. Y ese es el argumento de muchas personas, desgraciadamente. Yo soy así. Y pues con todo respeto, pues no eres muy sofisticado, que digamos, eres bien predecible, cabrón. Te gritan pendejo y te vas a quererte agarrar a madrazos. O sea, la verdad es que no es tan complicado. Hagan un ejercicio. No, está muy cruel el ejercicio. Decía, hagan un ejercicio. Chequen, hay personas que siempre caen con la misma. Sí. Mira, le voy a decir esto y se va a poner como pinche loco. Pues sí, porque no ha evolucionado ni trascendido esa parte. Constantemente necesitamos estar en una transformación porque estamos en un proceso que vendría siendo, Charlie, me atrevería a decir que antinatural. Vivimos en un mundo cambiante, vivimos en un mundo que su naturaleza es que se está moviendo, todo el tiempo se está moviendo. ¿Qué te hace creer que tú te puedes estancar? Lo que se estanca se pudre, enferma, no crece y eso empieza a generar una problemática mayor. Aguas, ¿eh? El que algo me funcione el día de hoy no quiere decir que me vaya a funcionar el día de mañana. Pasé a ver a mi primo Bonnie, que le mando un saludo. Este cabrón se dedica a reparar automóviles, muy bueno, de toda la vida. Me impactó, ¿eh? Ya como ya por Bluetooth hacen un escaneo completo de los vehículos. Todo. Yo me quedé que conectaban, buscaban un Ajá. pinche, que vendría siendo como un caimán o algo así que tenían, lo metían, conectaban y tenían que buscar los códigos. No, ya te Sí, se imprime los una hoja. quedó. Dice, no presenta ningún código, la caja no ha brincado, no ha pasado esto. Todo. Dices, puta, o sea, imagínate los que se quedaron con los vehículos de carburador, ¿no? Pues, ¿qué van a poder hacer el día de mañana? Y vienen los híbridos, Charlie, ¿eh? Que ya es otra tecnología. Y sus chavos ya vienen con otro tipo de necesidades. Podría parecer, todavía dice la gente, es que vienen con otro chip. No, no es, yo creo que es el mismo hardware, ¿no? O sea, es la misma estructura. Más bien ha tenido una estimulación diferente. Chéquenlo. No sé si a ti todavía te tocó esa etapa donde un buen desayuno para un niño era que se chingara su atole, ¿no? Sí. Y su pan. Sí. Ahora tú ves las fórmulas lácteas, vitaminas, minerales, carbohidratos, tienen un chingo de cosas. La mamá sale a trabajar, tiene internet, tiene cable, tiene teléfono. El producto que está en formación tiene una estimulación muy diferente. Si vienen con otra estructura. ¿Ves cómo mueven los teléfonos los chavillos? Tan cabrones, ¿eh? A mí todavía me tocó jugar.
pues a mí me gusta mucho. Luego nos poníamos a jugar fútbol, pero si te acuerdas que te ponía una chinga, te enojabas, que jugábamos FIFA aquí. Nos gusta el Xbox. Sí. Yo veo cómo construyen cuando juegan y dice, yo ya no tengo esa velocidad, cabrón. O sea, vienen con una estimulación diferente. Creo que a muchos más nos valdría irnos actualizando y poniéndonos al día en cuestión de las necesidades que vienen. Es una maravilla, Charly, saberse poner en posición y tener la capacidad de visualizar lo que viene más adelante es todo un reto, ¿eh? Para muchos como padres, para muchos como profesionales, como pareja, tener la capacidad de no padecer de miopía del futuro y prevenir lo que viene, o sea, saberse en posición, te da muchísima ventaja. Sí. No sé si aplicaría, cierto, lo mencionaba así, el aprender a mimetizarse, adaptarse a diferentes circunstancias, no sé, yo lo mencionaría de manera diferente, o bueno, más bien, no, lo voy a decir así. Ah, yo creo que lo limitante no es necesariamente quedarse en una sola posición, sino de verdad creer que no va a pasar nada. Eh, Particularmente, yo podría decir, pues, toda mi vida voy a ser jetón porque así nací, así crecí, y quien le guste Porque el bien, mundo me hizo así. porque el mundo me dice sí, a quien le guste bien y a quien no también, ¿no? Pero al final, gradualmente voy a ir perdiendo relaciones, voy a ir perdiendo vínculos, y como ser humano pues, requiero de esos vínculos, por más, Totalmente. por más, ¿cómo sería? Como ermitaño que quiera pretender ser. Mamón, porque sí empiezan, yo me hice solo y todo. Sí, No, sí, eso- alguien te cambió el pañal, güey, si no te hubieras muerto, o sea, no, por favor, ¿no? O sea, es que de verdad, a veces escuchamos unos diálogos que yo me hice solo, cabrón, no puedes ni comprar tú tus cigarros, güey, crees que tú te hiciste solo. Más bien es una defensa del ego para argumentar que las pendejadas que he hecho no han impactado tanto, pero la verdad es que somos seres gregarios, Charlie. O sea, necesitamos seguir en contacto constante, que eso también nos va a nutrir. Sí, por supuesto. Y yo creo que por mucho que sepas, si te aíslas, dejas de crecer porque deja de haber estímulo. Y las cosas se modifican. Sí. ¿Sí vamos? ¿Mensajes? ¿Ahí le paramos? Ya mencionaba Ya me los... cansé, güey. Sí. No, estaba chambeando, digo, ya me voy a organizar bien. La siguiente semana es 15 de septiembre, va a estar complicado. Es el curso, El curso es el 16, mami. No, o sea, Sí, es el sábado. ahorita que mencionabas mensajes, recordar que el curso es el... Ya, yo dije sí. No, pero el 15 va a estar complicado porque mucha gente sale y también se entiende. Vamos a transmitir hasta el 22. Es experiencia. Sí, pero vamos a transmitir, güey. O sea, No, pero... no sé. No, pero es que ya el 15 pues ya hace 2 semanas. Entonces, vamos a hacer un esfuerzo, vamos a organizarnos bien. Y si no, si se nos complica aquí mucho por los preparativos de la experiencia, les ponemos un buen compartimiento del mero jefe. Bueno, o sea, terrenal. Mi padre espiritual y mi padre terrenal, que fue para Roberto. Les ponemos algún buen compartimiento de alguno de él o de alguno de nosotros, pero vamos a tratar de compartir el 22, de transmitir. Y lo más importante, el curso es el 16, es sábado. Y muchos dicen, ¿por qué el 16? Pues no te piensas poner pedo el 15, ¿no? O sea, hasta donde yo entiendo, el 15 puedes agarrar un ratito la fiesta, te levantas como es tu costumbre a las 12 del día y a las 3 de la tarde ya estás puesto para el curso de inteligencia emocional que vamos a dar aquí en la Clínica Humanista. Tiene un horario como de 7 a 10 y media, de 3 a 10, 10 y media, para que podamos ver toda la parte teórica y meternos de lleno a las dinámicas. Sí, ya mencionaba que incluso pueden marcar la clínica, el número 55 11 13 0072, extensión 0 para solicitar información respecto al curso. Eso si no tienen direccionado el teléfono, ¿no? O sea, sí, ¿no? Al rato ese y por supuesto también si requieren información respecto a los tratamientos residenciales que se dan aquí en la Clínica Humanista de Rehabilitación y Expansión de la Conciencia. Por supuesto también las terapias de pareja, individuales, infantiles, familiares, es parte de lo que se aporta aquí. Y también hacía la invitación a la terapia familiar de los sábados de 1 a 3. Yo considero que, bueno, no considero, estoy seguro de que material hay bastante y de muchas formas, tanto se puso este Samadhi híbrido, se entiende que hay quienes por distancia pues no se les facilita. Hay gente que sí, de verdad, a la distancia está muy complicado. Entonces, pues ahí están las referencias y por supuesto el libro también lo mencionaba de Historia y Evolución de los Grupos de Cuarto y Quinto Paso,
del maestro Roberto Gutiérrez Valdés, en paz descanse, y las memorias o discos que todavía están... Son los discos ya se condensados, están ¿no? moviendo más las memorias, pero al final también Es que la están los mayoría discos. ya en el carro lo puedes escuchar y digo, la Es idea que ya buscar- ahorita que hablabas de los cambios, por ejemplo, ya los carros ya no traen para disco. Pero es que hay un chingo de apego, lo vamos a hablar, Charlie. Sí. Yo cuando migramos a las memorias, me tocó cuando fui yo a Estados Unidos a compartir. Yo hasta sentía como que me faltaba algo. O sea, las cajas, ¿no? De Sí, discos. los Y de también madera. sentí como que fue no respetar el trabajo de mi papá. Y me decía, pues sí, pero a mí me lo reflejó alguien y dice, no tengo dónde escuchar sus audios. O sea, no tengo de dónde, ni en la casa, ni en el carro, ni en el trabajo. No sé, yo mi computadora, la de escritorio, y esta también ya no traen lector de disco. O sea, ya no lo puedes escuchar ni en la computadora, ya más bien todo es con memorias. O sea, entonces está complicado, tenemos que migrar. Y ahí sí tenemos, porque si no pereces, ¿eh? Ya el más fuerte no es el que sobrevive, ya no es el más rápido, ya no es el más feroz, es el que se adapta mejor a las circunstancias actuales, Charlie. Quien guste venir al curso, y hay una bandita apuntados, ¿eh? Sí. Vamos aquí lo recibimos con gusto, nada más reserven su lugar, por favor. 16 de septiembre, de 3 a 10 y media, 11. ¿Va? Hecho. ¿Sí? ¿Eres tú? Creo que tú tienes todos, No, de hecho no. ¿no? No, porque lo acabo de poner. Tengo a partir de Jovas DiCaprio. Pues son todos, Ah, güey. sí. Sí. Bueno, la transmisión la abriste aquí, ¿no? Ajá. Está Jovas DiCaprio que dice Jovas presente. Saludos, Jovas. ¿Quién es el Jovas? ¿Yo lo ubico? Estuvo aquí. Ah, ya. Lo ubico, órale, Jovas. Carlos Sánchez, me imagino que El es tu señor padre, Charlie. sí. Sí, buenas noches, un fuerte abrazo a todo el equipo de trabajo. Gracias, Charlie. Digo, es tu papá, pero es mi amigo. Entonces, sí, digo, hay relación cercana ahí con él. Héctor Flores dice: hola, Charlie Roberto, un placer escucharlos y gracias por compartir. Un cordial saludo desde Santana, California. Buen regreso a sus hogares. Gracias, Héctor. Muy constante aquí, nuestro amigo Héctor, que vive allá en el bello estado de California. Julio Sánchez dice: saludo, buenas noches. ¿Cómo saber qué es el momento de mi familia? ¿Qué es el momento que mi familiar ya esté listo para salir de su proceso? Congruencia, ¿no? Y sobre todo ver que la persona ya le bajó. Hay un síntoma muy marcado en los adictos. Se llama narcisismo. Si todavía no alcanza a detectar las necesidades de los demás, creo que todavía está en un proceso muy difícil para poder enfrentar algunas cosas de afuera, pero cada situación se aterriza en lo personal. Y César Cortés, mejor conocido como la banda Tocino, dice: buenas noches, Robert, Charlie, a todos en camino, un gusto escucharlos y aprenderles. El Peters de Tepito. Pues era muy de Tepito, pero ya no ha venido al grupo, el cabrón, ¿eh? El jueves no vino y lo vamos a justiciar al Peters. Rachel, a él y a toda su familia, la verdad son a toda madre, les mandamos un saludo. Toda la gente chambeadora de programa y de proceso. Rachel Flores también, que es muy constante aquí. Dice: buenas noches, licenciado Carlos, licenciado Roberto, gracias por compartir, bendiciones. Muchas gracias, Rachel, por tu compañía. Adela Galloso dice: buenas noches, Lick, Charlie, interesante tema, gracias por compartir sus experiencias y vivencias. Saludos a todos los integrantes de la clínica. Gracias, Adela. Salúdanos, por favor, a tu esposo Carlos y también al Dani, que ahí andan también. Gracias por conectarse. A Inec Aragón dice: buenas noches, Lick, Roberto y Lick, Carlos, gracias por los conocimientos compartidos, bendiciones. Gracias a Inec, gracias por tus comentarios y por invertir lo más valioso que tiene la gente, que es su tiempo, las personas. Gracias por el tiempo que invierten en estar ahí con nosotros. Dice Coco Arreguín, que también es aquí infaltable en las transmisiones. Buenas noches para todos, gracias por compartir, Dios los bendiga. Gracias, Coco. Hey Ortega dice: hola, muy linda noche, Charlie, Roberto y a todos los presentes. Chicos, les estoy agradecida por permitirme escucharlos y poder compartir cada programa, así como saborear cada tema para continuar aprendiendo de ustedes. Gracias y un abrazo de luz con todo respeto y una sonrisa para cada persona para alimentar el alma. Gracias, Hey, gracias, digo, nos conocemos personalmente y sé el trabajo que has hecho. Gracias por compartir tu tiempo aquí con nosotros y por tus comentarios. Dice Naye Chávez: buenas noches, Lick, Carlos, es un gran tema, en la sinceridad me estoy describiendo si soy hipersensible. Hay cosas que hay veces que siendo en la depresión y eso me ha causado conflictos con mis seres queridos. Saludos y bendiciones. Parte de que hay dolor, ¿no? La hipersensibilidad.
Juan Pedro Pablo Godínez dice cordial saludo, espero estén bien. Muchas gracias, Juan Pedro, también para ti. Gracias por conectarte. A mí me aparecieron dos de él en el teléfono, que es diferente. Dice, buenos temas al aire como siempre en Radio Humanismo. Gracias, igual de Juan Pedro. Gracias por tus comentarios. ¿Qué crees que algunos no salieron aquí en la red? ¿Todos? ¿No se los voy a leer? No, ya empezaron a salir. Dice Raimundo Cortés, hermano del Peter, le mando un saludo también a toda su familia. Dice, buenas noches, Charlie, Roberto y a todos los presentes, un fuerte abrazo. Gracias, Ray, un abrazo también. Socorro Enrique dice, buenas noches, Socorro. Manuel Cruz dice, padrino Charlie, esperando que se encuentren perfectamente bien. Les deseo una maravillosa noche. Gracias, Manuel. Rose Basilio dice, buenas noches, gracias por compartir. Gracias, Rosita, también a ti por conectarte. Nuestro amigo también infaltable aquí, Javier Venegas Islas, dice padrino Roberto y charla. Gracias, Javier. Muchas gracias. ¿Es el Forjais? ¿Es el Forjais? ¿Él es el Javier Venegas? Ajá. Fíjate, yo pensé que era un amigo de Celaya. Es el Forjais, estuvo mucho tiempo aquí, conviviendo mucho con él. Juan Pedro Pablo Godínez dice, buenos temas al aire como siempre, Radio Humanismo, gracias. Cordial saludo de su amigo Juan Pedro Pablo, gracias, te consideramos igual, padrino, gracias. Fernando Rodríguez dice, buenas noches, les mando un saludo, Charlie y padrino Roberto, un tema muy interesante, gracias por compartir sus conocimientos, espero tengan una excelente noche y un buen regreso a casa. Gracias, Fernando, igualmente gracias por tus comentarios. Naye Chávez dice, saludos Luis Roberto, gracias por todo lo aportado y bendiciones. Gracias, Naye, gracias por conectarte. Y también la Monse Potter, que es compañera del grupo Samadhi, muy chameadora en las experiencias. ¿Va a venir al curso, Monse? Qué bueno. Bueno, la otra Monse, porque hay dos Monses, ¿no? Una que es Potter y otra que es Chaparra. No, la es tu vieja, tú le puedes decir como quieras. Monse dice, hola, bonita noche, Roberto, Charlie, gracias por compartir. Gracias por conectarte, Monse. Les mandamos un saludo, un abrazo. Cuídense, hay un tráfico impresionante. Y es que no es quincena, ¿eh? Viernes y quincena se pone de loco. Esperemos que la próxima semana todo salga bien y cuidarnos nada más. También es importante ser prevenidos en ese aspecto. Yo de mi parte les agradezco el que se hayan conectado a esta transmisión. Gracias por el tiempo que invierten. Un placer estar aquí con ustedes. Y primeramente nos vemos la siguiente semana. Buenas noches, que descansen. Hasta la próxima. Hasta la próxima, que tengan una excelente noche. Gracias, padrino, por el tiempo, la compañía y la amistad. Gracias a todos los que se conectaron y nos vemos primeramente Dios el martes con el padrino y el miércoles con un servidor y el sábado para que nos acompañen en el curso. Que tengan excelente noche. Gracias a todos y bendiciones. Gracias, Charlie, por tu compromiso. Hasta la próxima. Hasta la próxima. La presente es una producción de Radio Humanismo 4 y 5, la expansión de la conciencia. Radio Humanismo 4 y 5, porque se puede vivir libre de adicciones.